Este interrogante nos ha quitado el sueño a todos en algún momento y tal vez hoy estés envuelto en este dilema. ¿Cómo saber si verdaderamente somos o eres hijo de Dios? La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquí viene la pregunta que tendrías que hacerte tú. ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios o estoy siendo guiado por el deseo de mi carne? Es una interrogante que tendrías que hacerte. Podemos ver también en la palabra de Dios, en el libro de Gálatas 5:17, que dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son? Dice: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os mando, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Ahora nuevamente hazte la pregunta: ¿estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios o estoy siendo guiado por el deseo de mi carne? Esa es la pregunta que tendrías que hacerte para saber si eres verdaderamente hijo de Dios, ya que, como hemos leído aquí en Gálatas, los deseos de la carne están en contra del fruto del Espíritu Santo. Y hemos leído en Romanos 8:14 que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si estamos viviendo bajo el deseo o bajo las obras de la carne, por más que nosotros estemos asistiendo a una iglesia o por más que hayamos nacido en una familia cristiana, eso no garantiza que nosotros seamos realmente hijos de Dios, porque ya hemos visto que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para ser hijos de Dios. Ahora, si estamos evidenciando el fruto del Espíritu en nuestras vidas, entonces sí somos hijos de Dios. Y con esto no estamos diciendo que un hijo de Dios no va a pecar, ¿no? No estamos diciendo eso. Un hijo de Dios va a cometer pecado, un hijo de Dios posiblemente va a ceder ante una tentación o una debilidad, pero también vemos en 1 de Juan 2:1 que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto quiere decir que los hijos de Dios pecan, sí cometen pecado, pero también sabemos que tenemos en Cristo un abogado para nosotros poder pedir perdón por nuestros pecados. Y es el mismo Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu, ¿no? Y quien nos convence de que no podemos deleitarnos en el pecado, de que no podemos disfrutar ese pecado, que no podemos vivir consintiendo ese pecado. Romanos 8:16 dice, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es por eso que nosotros no nos conformamos y no estamos deleitándonos en el pecado, ¿no? Sino que sentimos una culpabilidad, sentimos vergüenza al cometer algún pecado, ¿no? Como fue el caso de Adán. Cuando comió el fruto, él sintió esta culpa que lo llevó a esconderse de la santa presencia de Dios. Entonces, vemos también en Juan 16:13, Jesús mismo hablando, ¿no? Él decía, pero cuando Él, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Eso es lo que dice, ¿no?
Sigue diciendo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Pero vamos a hacer un énfasis en esto, que Jesús dice, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad, ¿no? El Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. ¿Y cuál es esa verdad? ¿De qué verdad está hablando, no? Ya estamos viendo que es el Espíritu de Dios quien nos va a guiar, ¿no? Y en Romanos 8 hemos visto, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Cuál es esa verdad de la que está hablando Jesús? Es la palabra de Dios, ¿no? Jesús, hablando con su Padre, dice, y esto lo podemos ver en Juan 17, 14 en adelante, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, refiriéndose a los que había mandado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿no? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y se está refiriendo a la palabra de Dios. Si estás siendo guiado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y estás evidenciando frutos dignos de arrepentimiento y estás siguiendo la voluntad de Dios y no la tuya, no estás siguiendo tus deleites, tus placeres, no te estás centrando en ti mismo, entonces no hay duda de que eres un verdadero hijo de Dios. Esto es una duda que a veces tenemos, que a veces hemos tenido en ciertos momentos, ¿no? Que es bueno despejar. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Simplemente porque estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Si tú no te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios, entonces, por más que estés dentro de una iglesia o tu familia sea cristiana, tienes que considerar que de repente estás haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y cómo somos guiados por el Espíritu? A través de la palabra de Dios, ¿no? A través de la palabra de Dios. Y bueno, hay un texto que quisiera que siempre lo tengamos presente, y es 1 Corintios 10:31, que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios, solo para exaltar el nombre de Dios. Amén. Entonces, un gusto, un placer que estén al otro lado de la pantalla, y estamos aquí para poder aclarar cualquier duda, cualquier comentario. Lo pueden hacer, que gustosamente estaremos respondiendo a sus preguntas. Dios les bendiga.